Hoy vamos a desgranar una de las estrategias fiscales más ingeniosas que existen. Es básicamente el libro de jugadas que permite a las grandes fortunas reducir su factura fiscal hasta casi hacerla desaparecer. Vamos a meternos en faena. Este número, el cero, para la mayoría es, una utopía en lo que a impuestos se refiere. Pero para los ultrarricos no es ninguna fantasía, es la meta. El gran objetivo es que la carga fiscal sobre lo que ganan, lo que tienen y lo que dejan en herencia sea, en la práctica, cero. Y aunque suena a ciencia ficción, es totalmente posible con las herramientas adecuadas. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? En un sistema como el español, que tiene impuestos para todo, IRPF, patrimonio, sucesiones, ¿cómo narices se puede llegar a ese cero? Pues ojo, porque la clave no está en evadir impuestos, para nada. La clave es una estrategia, y es 100% legal. El plan de ataque se centra en tres frentes: los ingresos que se generan, el patrimonio que se acumula y, por supuesto, la riqueza que pasa a la siguiente generación. Y la fórmula para minimizar el impacto en los tres es, como vamos a ver, sorprendentemente concreta. Sí, suena un poco bestia, ¿verdad? Comprar, pedir prestado, morir. Pero así se la conoce, buy, borrow, die, en el mundo anglosajón. Y es ni más ni menos que la receta de 3 pasos que ha permitido a grandes fortunas transferir su riqueza de generación en generación pagando lo mínimo. Vamos a ver cómo funciona. Venga, vamos a meternos de lleno en la mecánica de la estrategia. Veremos cómo cada pieza del puzzle encaja para crear lo que es, en la práctica, un escudo fiscal casi impenetrable. Aquí está el plan de ruta, bien clarito. Primero, comprar. ¿El qué? Pues algo que vaya a valer más con el tiempo. Inmuebles, paquetes de acciones, obras de arte. Segundo, y esta es la jugada maestra, pedir prestado. En lugar de vender ese activo para tener dinero, lo usas como garantía para que el banco te lo preste. Y el tercer y último paso, morir. Es el momento en que todo el plan culmina y el activo se transmite a los herederos con una ventaja fiscal decisiva. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a ponerle cara y ojos. Imaginemos a un personaje, vamos a llamarlo Juan. Juan tiene capital y decide invertir. Compra un edificio entero en el centro de Madrid por 30 millones de euros. Ya está, primer paso del plan completado. Ha comprado un activo que, previsiblemente, va a subir de valor. Y aquí, amigos, llegamos al meollo del asunto, a la parte más brillante de la estrategia. La lógica nos dice que si Juan necesita dinero, pues vende el edificio, ¿no? Pues no. Error. Si lo vende, obtiene una ganancia. Y si hay ganancia, Hacienda llama a la puerta. Pero hay una forma mucho más inteligente de conseguir esa liquidez. La herramienta mágica para esto se llama préstamo lombardo. El nombre es un poco rimbombante, pero la idea es muy simple. Vas al banco y le dices, oye, tengo este edificio que vale un dineral, dame dinero y te lo pongo como garantía. Y lo más importante de todo, lo crucial, es que ese dinero que te da el banco no es una renta, es un préstamo. Y como no es una renta, no tributa. Es dinero contante y sonante, sin que la agencia tributaria vea un céntimo. Fijaos en la diferencia, que es abismal. Si vendes, ¿qué pasa? Primero, a pagar la plusvalía a Hacienda. Y segundo, te despides de todo lo que ese activo podría seguir creciendo en el futuro. Ahora, la otra opción, pides prestado. Resultado, tienes la liquidez que necesitas, totalmente libre de impuestos y sigues siendo el dueño del activo. El activo sigue ahí, en tu patrimonio, revalorizándose. Es una jugada redonda por donde se la mire. Volvemos con nuestro amigo Juan. Imagina que necesita 20 millones para lo que sea, para su estilo de vida. En lugar de vender, va al banco y pide un préstamo lombardo, poniendo su edificio de 30 millones como aval. El banco, claro, está encantado. Menuda garantía. Así que Juan recibe sus 20 milloncitos en la cuenta. ¿Impuestos a pagar por ese dinero? Cero patatero. Muy bien, ya hemos visto cómo se puede vivir con un altísimo nivel de vida sin generar rentas que tributen. Pero falta la última pieza del puzzle. ¿Qué pasa cuando esa fortuna se tiene que transmitir a la siguiente generación? Aquí entra el acto final de la estrategia. Pasan los años, el mercado inmobiliario de Madrid ha subido y Juan fallece. Aquel edificio que compró por 30 millones ahora tiene un valor de mercado de 50 millones. Es decir, durante su vida ha acumulado una plusvalía, que no ha realizado, de 20 millones de euros. En una situación normal, esto supondría un buen pellizco de impuestos para sus herederos. Pero aquí es donde ocurre lo que parece magia fiscal. Hay un concepto conocido coloquialmente como la plusvalía del muerto. Lo que la ley permite es que al heredar, el valor de compra del activo para el heredero se actualice al valor que tenía en el momento del fallecimiento. ¿Y esto qué significa? Pues que esos 20 millones de ganancia que el edificio generó durante la vida de Juan, a efectos fiscales, ¡puf!, se esfuman, simplemente desaparecen. Por lo tanto, y aquí está el remate final,
Los herederos de Juan reciben un edificio que para Hacienda vale 50 millones. Si decidieran venderlo al día siguiente por esos mismos 50 millones, su ganancia de capital sería de 0. Y por lo tanto, el impuesto a pagar sobre esa plusvalía sería de 0 euros. La riqueza se ha transferido y la ganancia acumulada durante años se ha borrado por completo. Ah, dirá alguien, pero ¿y el impuesto de sucesiones? Cierto, aún queda eso. Pero aquí es donde entra en juego la geografía fiscal. En comunidades autónomas como Madrid, por ejemplo, existe una bonificación del 99% para herencias entre familiares directos. Esto reduce un impuesto ya de por sí muy optimizado a una cantidad prácticamente simbólica. Y así, el ciclo se completa. Vale, todo esto suena muy bien, quizás demasiado bien, pero, como todo en esta vida, no es un camino de rosas. Hay que tener claro que esta estrategia es compleja y no está exenta de riesgos. Para ejecutar este plan no basta con una sola acción. Se necesita, digamos, una caja de herramientas financieras muy completa. Hablamos de crear sociedades patrimoniales para gestionar los activos, de elegir estratégicamente la residencia fiscal para aprovechar ventajas como las que hemos visto y de usar otros productos como los bonos exentos de impuestos. Es un juego de profesionales. Y claro, existen riesgos. Primero, la agencia tributaria cada vez pone más la lupa sobre estas estructuras. Segundo, la legislación fiscal puede cambiar y cerrar estas vías en el futuro. Y tercero, y no menos importante, el riesgo reputacional. Utilizar estas prácticas, aunque sean legales, puede ser percibido por la opinión pública como algo, como algo injusto. Y que nadie piense que esto es algo exclusivo de España. Si echamos un vistazo por el mundo, vemos que el panorama es de lo más variado. En México, por ejemplo, no hay un impuesto de sucesiones a nivel federal. Australia directamente lo eliminó en 1979, aunque luego la plusvalía sí se paga si se vende el bien. Esto demuestra que el debate sobre cómo gravar la riqueza heredada es totalmente global. Lo que nos lleva a la gran pregunta final. ¿Toda esta combinación de leyes sobre préstamos, herencias y bonificaciones regionales es un fallo del sistema? ¿Un vacío legal que permite a unos pocos eludir impuestos? ¿O es en realidad una característica diseñada a propósito en el sistema financiero, quizá para incentivar la inversión y la tenencia de activos a largo plazo? Es una cuestión abierta que define en gran medida el debate sobre la justicia fiscal hoy en día.